Muy bienvenidos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Queremos daros la bienvenida a todos, gracias por estar ahí, por permanecer fieles y hoy la clase número 40. Vaya, gloria a Dios. ¿Quién iba a decirlo cuando comenzamos todo esto? Que llegaríamos a la clase número 40. Así que obviamente queremos daros las gracias a todos por estar ahí, por dedicar tiempo a escuchar la palabra, por dedicar tiempo a estudiar. Queremos daros la bienvenida a la clase número 40, donde vamos a seguir tocando algunos de los temas que ahora, en estos momentos, estáis proponiendo vosotros. Así que, como siempre, si queréis, por favor, podéis compartir el vídeo con otras personas para que sean beneficiados también con la clase de hoy, en la que vamos a ir aprendiendo de la maravillosa palabra de nuestro buen Dios, pero obviamente desde la óptica, desde la perspectiva del nuevo pacto, de la realidad de nuestro Señor Jesucristo, del tetelestai, del consumado es, amén, de este pacto maravilloso de gracia. Así que, ya sabéis, podéis compartir el vídeo, yo lo hago también en las dos páginas que lo suelo compartir, y de esa manera otras personas pueden también incorporarse. Recordad que si queréis que toquemos algún tema, este es el momento de poder escribirme por los diferentes medios, si queréis que toquemos algún tema en específico en estas clases. Pero obviamente pido que tenga que ver con la correcta interpretación de la palabra, es decir, algún pasaje, algún suceso, algo que ocurre que quizá quieras profundizar un poquito más y que quieras saber un poquito más, a lo mejor lo sabes, pero quieres tenerlo un poquito más claro, cómo se vea la realidad de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces te invito a que puedas escribirnos, ya sea por email, ya sea por el inbox de aquí de Facebook, el Messenger, un mensaje privado, o también por WhatsApp, que me podáis hacer llegar qué queréis que hablemos, qué queréis que compartamos, y de esa manera lo vamos a ir haciendo. Todavía nos quedan algunos puntos que tocar, algunas cosas que vosotros mismos habéis pedido, así que vamos a seguir haciéndolo en lo que va de lo que queda de curso. Obviamente ya avisé que los temas que yo tenía preparados ya los hemos tocado, pero que ahora estamos hablando un poquito de cosas que vosotros preguntáis. Por lo tanto, Biblia, libreta, bolígrafo, por favor, para poder anotar, para poder tomar apuntes y acompañarme durante unos 25, 30, 35 minutos. Vamos a estar juntos y vamos a seguir estudiando. Así que comenzamos la clase de hoy, cómo interpretar correctamente las escrituras, clase número 40. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Y hoy lo que vamos a hacer, después de que ya hemos tocado algunos puntos y hemos cerrado el tema de las 10 vírgenes, por ejemplo, hemos tocado el punto de si tengo que amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, etcétera, etcétera, en la clase anterior. Hoy vamos a hablar acerca de Hebreos 10, 26 en adelante y de cómo podemos entenderlo bajo la óptica de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, os invito a que si queréis podáis abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 26. Y como decía, gracias por estar ahí, gracias por estar atentos, como Angie dice, ready aquí con libreta, lápiz y mucha expectativa, gloria a Dios. Así que eso es lo importante, que la expectativa y que podamos tomar apuntes para seguir creciendo, porque al fin y al cabo este curso desde el momento en el que inició, lo hizo con el propósito de poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual tiene que llevarnos a un punto importante también aquí, y es entender que uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo. En este caso hablo de mí porque soy el que está dando el curso, ¿no? Pero a veces lamentablemente cometemos el error de desechar ciertas cosas porque en un punto en específico no estamos de acuerdo con la persona que lo está exponiendo. O por ejemplo un libro, a lo mejor estamos leyendo un libro y nos parece estupendo y nos está ayudando y estamos creciendo en conocimiento durante la lectura de ese libro, pero llegamos a un punto en el que no estamos de acuerdo y desechamos todo lo anterior. Desde aquí creo que eso es un error.
obviamente, no estamos hablando de aberraciones, no estamos hablando de querer quitar a Cristo de la escena, no estamos hablando de una aberración contra el Espíritu Santo, hablamos de detalles, puntos, por ejemplo, lo que decíamos de los tiempos que están por venir, de las profecías bíblicas respecto a Daniel, respecto a Apocalipsis, es como que hablábamos de unas posturas que hay muy claras en algunos creyentes, que hay gente que cree en la gran tribulación y que creen que el rapto acontece antes de la misma, acontece en medio, creen que hay 3 años y medio de paz y en ese momento la iglesia será arrebatada de 3 años y medio de desastres, o algunos piensan que eso ocurre después. Bueno, sería muy triste que porque alguien piensa diferente a mí en algo que es parecido a eso, yo deseche todo lo que se ha enseñado o todo lo que ha hablado. Y lo mismo pasaría aquí. Yo no estoy diciendo que tengamos que estar de acuerdo en todo lo que se enseña, pero creo que sería un error desechar 40 clases que llevamos hasta el día de hoy porque quizá en un punto no estemos en acuerdo. Entonces, qué bueno es que podamos aprender, crecer. Yo no lo sé todo, eso lo tengo clarísimo y a mí no me cuesta reconocerlo. Creo que como ministros y por la gracia de Dios, Dios nos permite llevar a cabo una función que es, en nuestro caso, en el caso de Keila y mío, es pastorear, pero eso no significa que no tengamos que ser honestos con nosotros y con la gente también, y que tengamos que aparentar que lo sabemos todo. Yo no voy a aparentar que lo sé todo porque no lo sé todo. Y qué bueno es que podamos crecer, qué bueno es que podamos seguir creciendo en conocimiento, porque aquí hay algo importante también. En el momento que yo crea que lo sé todo, voy a dejar de aprender. Y si dejo de aprender, me estanco, y si me estanco, voy a empezar a retroceder. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenemos que seguir creciendo en conocimiento. Todos tenemos que seguir creciendo en entendimiento. Y gracias a Dios que hoy tenemos herramientas como esta, tenemos la tecnología, que sí que es cierto que lamentablemente se están enseñando cosas incorrectas, pero también las podemos usar para enseñar lo correcto, para exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y para ayudar a que el cuerpo de Cristo sea edificado, que podamos crecer de manera que no seamos llevados por vientos extraños, de manera que no andemos de un lado para otro porque no tenemos claras ciertas cosas. Así que es bueno que podamos crecer en conocimiento todos. Y por eso, como siempre digo, os agradezco muchísimo vuestro tiempo y agradezco que estéis ahí, agradezco vuestra fidelidad, agradezco que hayáis compartido las clases anteriores, porque eso ha hecho que más gente se pueda unir y que más gente esté aprendiendo y creciendo. Y obviamente, recordadlo. Cuando acabe este curso empezaremos otro. Ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos el formato que se le da, pero cuando acabe el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, iniciaremos un nuevo curso para seguir aprendiendo. Hebreos 10:26. Si lo tenéis, dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, cuando leemos este pasaje, cuando leemos estos versos, que creo que hemos tocado algo en el curso, pero bueno, vamos a desarrollarlo un poco mejor, igual que acerca de la mujer sirofenicia, que me preguntasteis algunas cosas también, y solo quiero recordar que en la clase 25 hablamos de ella, pero que si tenemos que tocar algún punto más lo desarrollaremos en otra clase sin ningún problema. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, aquí hay un pequeño error nuevamente a la hora de nosotros tener la Biblia. Si tenéis la misma que yo tengo, que recordad que es un grave error abrazar una sola interpretación de las Escrituras o una sola traducción.
sino que deberíamos estudiar la palabra teniendo diferentes versiones. Esa es la palabra, que no me salía. Diferentes versiones. No abracemos una como si fuera la versión pura y santa de la Biblia, ¿sí? Necesitamos tener diferentes versiones para profundizar en lo que estamos estudiando. Si tenéis la Reina Valera, como en mi caso, la Reina Valera 60, y habéis ido a vuestra Biblia en papel, pues ocurre esto. Nuevamente, que ya os he hablado de estas separaciones y os he hablado de estos titulitos. Y lo digo con todo el respeto del mundo y sin querer que nadie se enfade conmigo. Pero un consejo que os voy a dar es: no hagáis caso de los titulitos. Cuando leáis vuestra Biblia, saltad los titulitos. Hay algunos que os van a introducir, os van a decir de qué va de forma correcta, y hay otros que pueden llegar a confundirnos totalmente. Por lo tanto, lo mejor es no hacerle caso, porque he aquí la gran revelación, es broma, cuando se escribieron no estaban esos titulitos, porque no estaban los capítulos, no estaban los versículos y no existían esos titulitos. Por lo tanto, esta carta escrita a los hebreos se escribía como una carta normal, se escribió como una carta normal. Aquí encontramos que hay una separación entre el capítulo 10, un capítulo en el que se nos viene hablando, no solo el capítulo, pero recordad que miramos el contexto, ¿sí? Un capítulo en el que se nos viene hablando de la exagerada ofrenda que Jesús ofreció por cada uno de nosotros, de la tremenda ofrenda que Jesús llegó a hacer por cada uno de nosotros. Viene hablando de ciertas cosas, viene hablando va a seguir hablando luego de la confianza en Dios, luego va a hablar acerca de la fe, que no hay una separación, sino que todo viene seguido porque es una carta escrita, es la carta a los hebreos. Y llegamos en medio de todo eso que se nos habla el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces algunos también toman este verso para hablar acerca de la congregación de una forma legalista, del congregarse, como que si no nos congregamos estamos en pecado y Dios nos va a castigar o no vamos a poder ser bendecidos, lo cual es una interpretación también incorrecta. Y a continuación dice: porque si pecaremos voluntariamente. Entonces, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ahí es donde viene la condenación, y se utilizan estos versos para condenar. Si pecas voluntariamente después de haber nacido de nuevo, de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y es cuando uno puede abrirle la puerta a la condenación y pensar que Dios ya no me va a perdonar o que Dios ya no me quiere perdonar, y como sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si lo leemos sin una interpretación correcta, lo que va a traer es una condenación. Ahora, la primera pregunta es: la carta a los hebreos, ¿de qué va? ¿Cuál es el hilo central de la carta, que es el mismo hilo central de toda la Biblia, pero en esta carta enfatizado todavía muchísimo más? Que desde el principio, desde el comienzo de la carta, que no sabemos quién la escribe, pero tenemos claro que fue inspirado por el Espíritu Santo. La escribe Apolos, lo importante es que el Espíritu Santo inspiró esta carta. Y desde el principio, desde el primer momento, se nos enseña y se nos muestra de qué va a ir la carta. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así, Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, desde el primer momento nos dice a quién va a exaltar la carta: a nuestro Señor Jesucristo. Nos va a empezar a mostrar, nos va a empezar a revelar, si se puede decir de esa manera, que Jesucristo está muy por encima de todo lo demás. Y ese va a ser el hilo conductor de toda la carta.
desde el principio hasta el final. Jesucristo por encima de todo. Nos dice que Jesucristo está por encima de los padres y de los profetas, que para el pueblo de Israel era algo sagrado. Pero luego nos dice que Jesucristo está por encima de los ángeles, y sigue leyendo, que también era algo importante para el pueblo de Israel. Mucho más quizá de lo que para nosotros podemos llegar a entender el trabajo de los ángeles. Para ellos tenían una función muy clara también. Y nos dice que Jesucristo está por encima de los ángeles, pero no se queda ahí. Si tú lees la carta, porque yo te invito a que la leas y que la estudies, vas a ver que Jesucristo está por encima de Moisés, de la ley, de los sacrificios, de Josué, de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Bueno, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Las ofrendas y sacrificios que se daban, bueno, Él es nuestra gran ofrenda, la gran ofrenda, el gran sacrificio. Una sola ofrenda, un solo sacrificio para siempre. Que la sangre de Jesús clama mejor y más alto que la sangre de Abel. Y todo ese es el recorrido de la carta a los hebreos. No hay otro. El recorrido de la carta a los hebreos no va a ser nunca traer condenación a la gente. Y si nos vamos y de repente queremos sacar estos versos de Hebreos 10:26 en adelante, lo queremos sacar de contexto, el problema es que vamos a traer condenación a la gente cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, segunda pregunta que nos hacemos, hemos respondido a la pregunta ¿de qué va la carta a los hebreos? Segunda pregunta que nos hacemos, ¿a quién está escrita? ¿A quién se escribe la carta a los hebreos? Muy difícil no es el examen hoy, ¿no? El examen final será mucho más complicado, ojo, En el examen final traeremos aquí preguntas de bueno, no lo queráis saber. Claro, porque algunos de vosotros pedís diploma, pero ahí tiene que pasar el examen final, si no, malamente, como decimos aquí. Obviamente la carta a los hebreos está escrita a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Judíos. Esta carta está escrita a judíos. Ojo, creyentes en Cristo y no creyentes, a los dos. No solamente, porque alguien puede pensar, esto está escrito a cristianos. No, está escrito a los judíos, que podían creer en Cristo algunos y otros a lo mejor no. Y a ellos se les empieza a enseñar porque tienen una tradición, porque tienen un entendimiento de una ley en la que han estado por más de 1500 años, porque han sido educados de esa manera, porque tienen su tradición, porque tienen su cielo en la tierra que es el templo, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, porque aquí todavía no había sido destruido. Aproximadamente esta carta se escribió, se supone que en el año 60 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén viene en el año 70. Entonces, se supone que tienen todo eso, ellos están educados en Dios y en su tradición judía. A ellos se les escribe, y a ellos se les tiene que escribir de esta manera. Fíjate que en las demás cartas no se pone énfasis en cosas que aquí sí se ponen énfasis, porque los judíos tienen un conocimiento que los gentiles no tenían. Por lo tanto, a cada uno Dios va predicándoles a Cristo de la manera que sabe que tiene que hacerlo. Cuando llega aquí y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué significa esto? ¿Significa que si peco después de estar en Cristo ya no queda más sacrificio por los pecados? Para mí, no. No, Kenneth, es que no dice si pecas, dice si pecas voluntariamente. Ah, claro, porque aquí todo el mundo peca involuntariamente, ¿no? Claro, entonces no está hablando de lo mismo, no. El que adultera, cuando se despierta y se encuentra en la cama desnudo al lado de la otra mujer, dice, anda, ¿y esto qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho yo? Yo no me he dado cuenta de esto, yo no sabía nada de esto. Claro, aquí el pecado voluntario no pecamos voluntariamente, ¿no? El que miente no lo hace voluntariamente. Se ha escapado, una mentirijilla, ¿no? O sea, ¿cuál es el pecado voluntario? Todos pecamos voluntariamente. Es verdad que a veces, podemos no ser conscientes de ciertas cosas, pero pecamos voluntariamente. ¿O no? El que roba, uy, se me ha enganchado esto aquí, se me ha quedado aquí, no me he dado cuenta. Bueno, ya que está, me lo llevo, ¿no? Porque total, el pecado voluntario, todos pecamos voluntariamente. Entonces, ¿qué significa?
que por pecar voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y claro, esto viene y ¡pum!, trae condenación a la gente. No está diciendo eso. Toda la carta es una enseñanza a los hebreos para traerles un desafío claro y específico. Y es que puedan creer en Jesús los que no creen y que los que creen no retrocedan. Porque esa va a ser la tentación que van a tener. La tentación que viene sobre ellos es la tentación de retroceder. La tentación que va a venir sobre esta gente es la tentación de ir hacia atrás, de dejar de creer. ¿Cuál es el pecado voluntario? Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, el que viola la ley, verso 28 de Moisés, por el testimonio de los tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿De qué está hablando? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué dice, ya no queda más sacrificio por los pecados? Porque aquí Cristo ya había muerto. Cristo ya había derramado su sangre. Y lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos es, si ustedes piensan que cuando pecan pueden volver a los sacrificios de animales, entiendan que no pueden porque esos sacrificios ya no sirven. Aquí no está diciendo que el sacrificio de Jesús no va a servir para nosotros. No. Aquí dice, si ustedes piensan que sigue siendo la sangre de los animales la que les mantiene limpios o las que cubre sus pecados, que sepan que no hay más sacrificios que ofrecer. No lo hagan. No sigan tratando de ofrecer sacrificios de animales porque ya no quedan sacrificios por ofrecer. Ahora hay un solo sacrificio. Ahora hay una sola sangre derramada que ustedes no deben pisotearla. ¿Cómo pisoteo yo la sangre de Jesús? ¿Pecando? No. ¿Cómo pisoteo yo la sangre o el sacrificio de mi Señor Jesucristo? ¿Pecando? No. Rechazándola. Claro. Y volviendo a otros sacrificios. Pero es que esto es para los hebreos, recordémoslo, ¿eh? Visión judía. Mentalidad judía. ¿Cómo yo pisoteo la sangre de Jesús? Volviendo a los sacrificios. He pecado, sé que he pecado, vuelvo a sacrificar este animal. Vuelvo a sacrificar este otro animal, porque como sé que he pecado, vuelvo a ofrecer este sacrificio. De esa manera, yo estoy diciendo públicamente, a mí no me interesa el sacrificio de Jesús. Yo no creo en la sangre de Jesús. Por eso sigo ofreciendo estos animales. Por eso sigo derramando la sangre de animales inocentes, porque no creo en lo que Jesús ha hecho por mí. Pero no es para nosotros esto. Esto no es para que tú te condenes porque has pecado. Escucha bien, querido, querida. Nosotros hemos muerto al pecado, totalmente. Aleluya. Nosotros no queremos pecar porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero lamentablemente todavía pecamos. Cada vez menos. Cada vez menos. Con la gracia de Dios estamos renovando nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Gloria a Dios por ello. Cada vez pecamos menos, pero todavía pecamos. Entonces, si esto fuera que por pecar ya no hay más sacrificio para nosotros, estaríamos todos perdidos. Hasta el que se considere estaría también perdido, pero no está hablando de eso. Déjame decirte algo, en Cristo tu salvación es segura. En Cristo tu salvación es intocable. En Cristo tus pecados ya fueron perdonados. En Cristo tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros ya fueron perdonados. Una sola vez y para siempre. Por eso dice, no hay más sacrificio, no habrá más sacrificio. O es que cada vez que yo peco, Jesús tiene que venir a morir por mis pecados. No, Jesús murió por los pecados de toda la humanidad una sola vez y para siempre. Nunca más Él va a volver a morir. Él murió una sola vez y en esa vez todos los pecados de toda la humanidad, de todas las épocas, quedaron perdonados. Por eso tu salvación es segura, porque tu salvación no depende de ti y de lo que tú haces, sino de lo que Jesús hizo por ti.
Esa es la gracia maravillosa de nuestro Dios. Ese es el entendimiento del nuevo pacto. Ese es el entendimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra confianza está en Jesucristo, en el tetelestai, en el consumado es. Pero yo necesito entender todo esto. Entonces, para entender lo que hago, leo la carta entera e interpreto desde la óptica de la carta entera. Porque, repito, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, pero no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. O sea, la ley no es para nosotros. Entonces, cuando leemos y cuando estudiamos, tenemos que ver la interpretación de toda la carta y aplicar lo que estoy leyendo a toda la carta. Porque pensemos por un momento, ¿cómo se interpreta eso desde la óptica de la gracia? ¿Cómo se interpreta que Dios, que ya no hay más sacrificios si yo peco voluntariamente? Y que lo único que va a pasar es juicio sobre mi vida. No encaja con la gracia. Pero lamentablemente esto se ha predicado mucho y ha traído condenación. Una y otra vez. A mí me traía condenación cuando yo no lo entendía esto. Y pensaba que Dios estaba enfadado conmigo y que ya Dios no me iba a perdonar más. Pero gracias a Dios por su luz, por el entendimiento, porque Él nos ayuda a seguir creciendo en conocimiento y nos abre los ojos a la realidad de la obra completa de Cristo. Y cuando leemos esto, podemos leerlo. Si lo leo yo como gentil, entonces ¿de qué me aprovecha, Kenneth? Bueno, porque está exaltando el sacrificio de Jesús. Aquí no importa que sea judío o que sea gentil, lo que está haciendo aquí es exaltando el sacrificio de Jesús y también trayendo una exhortación para decir, no vuelvan atrás. Y eso, aunque nosotros, o por lo menos yo no soy judío, nos tiene que desafiados para entender que no hay nada que pueda sumarle a la obra completa de Cristo. No hay nada que pueda añadirle a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces no volvamos atrás. ¿Quién no debe volver atrás? Yo una vez escuché al pastor David Horton en Tudela cuando él dijo, la tentación más fuerte que yo he tenido y que yo tengo hoy no es para pecar, en un sentido de los pecados o las acciones, es para volver a un sistema de obras. ¿Qué es volver atrás para el gentil? Volver atrás para el judío es volver al sistema de sacrificio y volver a intentar a practicar la ley. ¿Qué es volver atrás para los gentiles? Volver atrás es querer añadirle algo a la obra de Jesucristo, como quizá nos enseñó la religión, o a lo mejor no. A lo mejor a ti no te lo enseñaron así, pero a mí sí. Volver oración le añade algo a lo que Jesús hizo. Volver atrás es pensar que mis diezmos le añaden algo a lo que Jesús hizo. Volver atrás es pensar que mi santidad produce mi salvación y no lo que Jesucristo hizo. Volver atrás es pensar que por lo que yo hago, Dios va a moverse, Dios va a abrir los cielos, Dios va a bendecirme gracias a lo que yo hago. Eso es volver atrás. Quedarme donde estoy es depender total y absolutamente de lo que Jesús hizo por mí. Quedarme donde estoy es aprender a descansar en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, oramos, nos congregamos, servimos, perdonamos, caminamos en amor, estudiamos la palabra, somos generosos, todo lo que tú quieras, pero desde el descanso que produce el entendimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos para tratar de obtener algo. No lo hacemos para lograr calmar a un Dios airado. Por eso vivo en santidad, porque si no vivo en santidad, el Dios airado, patapum, me chafará. No. No hacemos algo para calmar a Dios. Cuidado, que Dios se enfada enseguida, Entonces vamos a tratar de portarnos bien. No. Todo lo que hacemos es como un resultado del entendimiento que tenemos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo lo que hacemos motivados por el amor y el agradecimiento a Dios es porque entendemos cuánto Dios nos ha amado primero a nosotros.
Entonces, no hemos de hacer lo correcto como una y otra vez, pero lo hacemos de la forma correcta, lo hacemos con la motivación correcta. Gloria sea a Dios. Entonces aquí me está hablando de no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, pero no vuelvas atrás a revolcarte en el pecado. No vuelvas atrás para querer añadirle algo a lo que Jesús hizo, porque no se le puede añadir, aunque quieras. Claro. Aunque yo quiera, no se le puede. Porque la obra de Jesús es tan completa, es tan perfecta, que no se le puede añadir nada. Si no, Jesús no habría podido gritar consumado es, claro, en Juan 19:30. Y lo gritó. Y Dios no miente. Y si Jesús gritó consumado es porque se acabó. Porque su obra es perfecta, completa. Amén. La tentación es volver atrás. Yo te voy a decir algo. Vas a ser tentado a volver atrás. Porque todos hemos sido tentados. Pero el mejor consejo que podemos darte en esta tarde es: abraza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y toma una decisión de calidad. Sí. Y esa decisión de calidad es: yo no voy a volver atrás. Abraza la realidad de la gracia. Abraza la realidad de la obra completa de Cristo, porque nada te hará descansar como esto. Nada producirá los resultados que la gracia produce en tu vida. Nada producirá los beneficios que la gracia produce en tu vida. No vuelvas atrás. Decide permanecer firme en la gracia. Como dice la Biblia, firmes en la gracia. Decide permanecer firme en la realidad de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. No aceptes más religión, por favor. No aceptes más condenación, por favor. No aceptes más conceptos religiosos y tradicionales que lo único que hacen es tratar de sustituir lo que Jesús hizo por nosotros. Quédate con Cristo. Descansa en Él. Descansa en su favor inmerecido por ti. Porque no hay manera, escúchame, no hay manera que tú puedas conseguir por tus propios méritos lo que Dios te ha dado por gracia. Repito, no hay ninguna manera que tú puedas conseguir o que yo pueda conseguir con mis propios méritos lo que Dios nos ha dado por gracia. Ninguna. Da igual lo que ores, da igual el dinero que des, da igual lo que trates de vivir en santidad. No hay forma que tú puedas ganarte o adquirir o merecerte lo que Dios te ha dado por gracia. Porque lo que es dado por gracia, solo es por gracia. Sin nada más. Sin ningún tipo de añadidura. Así que espero que esto haya podido traer claridad respecto a este pasaje y que esto os haya ayudado en esta tarde y os haya podido beneficiar la enseñanza de hoy. Acabamos aquí la clase de hoy y nuevamente quiero daros las gracias por estar ahí, gracias por compartir los vídeos, por invitar a otras personas. Repito, espero luego en los comentarios que pongáis qué os ha parecido la clase de hoy, si os ha ayudado, que es lo más importante al fin y al cabo. Y mañana no tenemos clase, pero no os preocupéis, porque mañana tenemos reunión como Iglesia Gracia y Fe. Por lo tanto, mañana nos tomamos un paréntesis en el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, porque a las 7, media hora antes de lo normal, lo digo para los horarios de diferentes países, media hora antes de lo normal, aquí te están saludando, amada mía, Carmen te saluda, bueno, mucha gente ha saludado, pero no los he podido leer. Media hora antes de lo normal comenzaremos la reunión de la Iglesia Gracia y Fe de cada jueves con la enseñanza Dios ya lo sabía, una serie que está transformando vidas. Así que si queréis, mañana a las 7 estaremos aquí para disfrutar de esa enseñanza. Y luego ya el viernes seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, muchas gracias por vuestro tiempo. Y podéis compartir este vídeo si queréis. Si creéis que va a ayudar a otras personas que conocéis, compartidlo. Yo siempre invito a que lo hagáis y tenemos todo disponible para que lo compartáis todo.
Mañana fiesta. Dice, no, mañana fiesta no, Manuel y Conchi. Mañana más. Mañana 1 hora. Mañana fiesta del curso. Un abrazo para vosotros, Manuel y Conchi. Entonces, mañana, obviamente, como decía, la enseñanza es más larga. Es 1 hora, un poquito más. Así que recordad que tenéis el canal de YouTube. Lo podéis visitar, podéis suscribiros y nada más. Dile a Manuel y Conchi que estamos expectantes de saberlo. Ah, bueno, aquí mi esposa, pues se lo puedes decir tú si quieres. No quiere decirlo, Manuel y Conchi, pero que estamos expectantes de nuestro encuentro. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Paella. Solo dice Keila, ¿eh? No. Yo soy más de barbacoa, pero bueno, es igual. No, barbacoa, barbacoa. Bueno, esto es una conversación, perdonad, ¿eh? Un fuerte abrazo, saludos a todos, gracias por estar ahí, de verdad. Y si queréis, mañana a las 7 nos vemos, nos encontramos para seguir aprendiendo de la palabra con la serie de enseñanzas Dios ya lo sabía. Cuidaos mucho, os amo, nos vemos mañana. Gracias.